Regresamos al tercer bloque de Sin Filtro, vamos directamente a los mensajes que envían los internautas con la etiqueta SF Influyentes. ¿Qué dicen los seguidores de redes sociales? Dice Eduardo: qué desgracia con las leyes en nuestro país, alguien que se declara culpable y lo sentencian, debe ir a prisión y punto. Siguiente mensaje: Luis Rabé y Eric Archila, que lograron escapar solapados con SF Influyentes. Lamentablemente las leyes en Guatemala tienen sus debilidades. Sergio nos dice: SF Influyentes, operaciones sofisticadas de lavado de dólares en diferentes partes del mundo, y todo lo hizo un ignorante chico dólar. Esos son los mensajes que llegan con la etiqueta de SF Influyentes, siempre con esa, pues la percepción de que la condena no queda bien si no hay prisión. Pero la pregunta que dejamos en el aire es: ¿la misma suerte para Martínez Loaiza y Manuel Barquín, junto con el mismo chico dólar que sigue ese proceso, su rumbo, Juan Carlos? Yo no lo creo. Yo creo que ahí hay otra serie de implicaciones políticas que no... A ver, Edgar Barquín, como lo planteaba en un inicio, es un tecnócrata. Es un hombre en el que el Estado de Guatemala ha invertido para hacer de su conocimiento un valor para el Estado de Guatemala, y así no le pagó al Estado de Guatemala. En el caso de su hermano Manuel y del exsecretario general de la Gana, Jaime Martínez Loaiza, ellos son políticos. Ellos sí tienen esa visión camaleónica, esa visión... Caciques en sus distritos. Por supuesto, uno en Jutiapa, otro en el Petén, y allí ese cacicazgo, yo creo que hay más recursos para poder unir casos y solidificar los casos por parte... Un punto de eso es el financiamiento electoral, ¿no? Por supuesto. En donde podría verse ahí otro tipo de actividades. Chico Dólar también ha declarado... Ha amenazado prácticamente a que ellos tienen que él tiene información y que prácticamente no va a morir solo, ¿no? Yo veo que los casos tienen diferentes... Serán muy diferentes, no vemos proceso, yo no veo proceso abreviado para estas dos personas. Ahora, lo que hay que reconocer era que en su momento estas personas fueron elementos importantes dentro de la política nacional, sobre todo en la política local, y da una cierta preocupación pensar que esos caciques ahí siguen, Andrea, que llegaremos al 2019, a esas elecciones nuevamente con estos liderazgos que pueden estar desarrollando ese mismo tipo de actividades de lo que hoy vemos en el caso del lavado y política. Sí, algunas de estas que ya se documentaron un poco el año pasado con el informe que sacó CICIG acerca del financiamiento electoral. Creo que ahí ya nos mostraba un mapa más o menos de algunas personas que han mantenido durante muchísimos años esos puestos de elección popular, precisamente por estos cacicazgos que se han dado y también estas alianzas que se han dado entre personajes bastante oscuros, ¿no? Este es el caso de Chico Dólar, y de ahí podemos pensar en muchos diputados que están actualmente en el Congreso que también tienen mucha cola que se les machuque, ¿verdad? Recordemos los escándalos que han estado ocurriendo en las últimas semanas acerca de los diputados, especialmente Rabé, y estos, junto con otros ahí, también recordemos el caso de los alcaldes, que ahorita estamos hablando de diputados, pero la cuestión de los alcaldes también es el poder local, que no es precisamente el poder popular de las regiones, sino muchas veces son precisamente estas alianzas que se dan. Un ejemplo de ello, el alcalde de Puerto San José, que se complica también el camino para él. El Partido Libertad Democrática Renovada Líder trató de armar un cinturón muy profundo alrededor de la ciudad de Guatemala para poder generar ese modelo de cacicazgo que fue inflando, poniéndole esteroides al partido líder, ¿no? Llevarlo a la zona urbana. Sí, pero si usted nota, ¿qué fue el Partido Libertad Democrática Renovada Líder? El Partido Líder fue la vieja política con esteroides. Al máximo. A la máxima potencia. Cuando usted ve que el cacique local no importaba de dónde viniese el dinero, no importaba qué reputación tuviera, no importaba si realmente era absolutamente cuestionado. La pregunta es: ¿cuánto vas a poner a la campaña? ¿Cuánto? ¿Y dónde está? Y ahí está tu casilla. O sea, si usted viene y va a casar a Arnoldo Medrano con la cantidad de procesos que habían ya en contra de Arnoldo Medrano, y usted le dice: oiga, señor Medrano, su casilla es nuestra. Si uno le dice: súbase a mi carro, Arnoldo Medrano. Y tenía casos como el alcalde de Villanueva, que en absoluto pragmatismo decía:
con toda certeza, ¿no? Este es el caballo ganador. No, lo decía con todas sus letras. El presidente de Guatemala se llama Manuel Valdizón y eso es lo que le conviene a los villanomanos. Yo decía, a ver, es realmente la vieja política en su punto más alto. Con esteroides. Me gustó claro. esa definición. Bueno, llegamos al momento de la semana terrible. ¿Qué personaje político pasó una semana muy difícil? Y vamos a comenzar con Andrea. Andrea. A ver, yo tal vez aquí, pensándolo mejor, en lugar de un personaje político, creo que podríamos hablar de la ciudadanía. Lo que ocurrió esta semana, de cuando no se decidió apartar a Rabé y cuando todos los diputados, bueno, no todos, pero una gran parte lo apoyó. Creo que esa fue una gran derrota para la ciudadanía para poder seguir en este sendero de justicia. Entonces, creo que esa sería mi elección de esta semana. Bueno, sí, recordándonos de ese momento en donde el gremio se juntó para proteger a uno de los suyos. Semana terrible. No, yo sí creo que la peor semana fue la del presidente de la República, el tener que enfrentar una ruptura, al menos pequeña, si es que así se quiere ver, pero una ruptura que resquebraja su única oferta política, ser ni corrupto ni ladrón, y que le hace esa mancha al traje blanco, que le hace esa grieta al jarrón de cerámica. A mí me parece que la semana del presidente fue muy, muy compleja y creo que seguirá siendo compleja. No veo cómo bajo ese esquema de apartarse de las declaraciones, de salir corriendo, vaya a poder apaciguar. ¿Blindarse de alguna manera? Yo lo veo muy complejo. Por el contrario, creo que en una de esas ocasiones tomará alguna decisión poco acertada, como confrontar a algún reportero. Espero que no se dé, pero me parece que ese va a ser, a partir de los años que me tocó cubrir la vida política. Vemos que ese es un posible escenario. Sí, yo el escenario que veo es que algún reportero sea muy insistente y él se moleste en demasía y pueda cometer algún error comunicacional. Ese es el escenario que yo veo, que puede ser el próximo, pero la semana que ha pasado fue muy, muy compleja. Bueno, yo creo que la semana terrible la pasó el votante de Jimmy Morales, que ve la credibilidad del presidente en picada. Esta estrategia de no decir nada no genera confianza y veremos más adelante, creo, esos sondeos de popularidad para darnos una imagen de cómo está el presidente Jimmy Morales en estos momentos. Habrá que preguntarle al votante de FCN Nación qué piensa luego de los últimos acontecimientos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, Andrea, por esta media hora de análisis. Y a usted, muchísimas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro, donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz fin de semana, nos vemos el lunes.